Hola, ¿qué tal amigos de la Gambeta? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este ya mitad de semana, donde seguramente usted estará impaciente porque llegue ese fin de semana con actividad deportiva, con el regreso de Atlético Morelia después de 12 días de inactividad de aquellos dos partidos amistosos que habrá que evaluar qué es lo mejor para Atlético Morelia o qué debe o qué debió de mejorar Ricardo Baliño en estos últimos dos partidos amistosos, uno con derrota, otro con empate, pero bueno, para eso también tenemos a mi amigo y compañero y Eduardo Rubio. Iba a decir Ismael Herrera, pero ¿dónde está Ismael? ¿Dónde demonios está Ismael? Bien, Seguro bien. lo agarró entre el temblor y entre el embotellamiento, seguramente fue esa situación. Pero bueno, Eduardo Rubio, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues aquí listos para colaborar en este programa de hoy, 8 de septiembre del 2021. Y bueno, se me hace que a Ismael lo agarró por ahí las tomas o los mítines o las marchas que están organizadas por muchos trabajadores del Estado y a lo mejor eso no le permitió conectarse. Pero bueno, estamos listos para comentar, como bien decías, sobre Atlético Morelia, el equipo que tuvo este breve receso de 12 días sin actividad formal en la liga. Y también, como bien comentabas, la temática del equipo de tercera división, que ya también va a arrancar. Son varios los equipos de tercera división que van a participar ahora en el estado. Creo que son 5 o 6, no sé cuántos, que tendrán actividad ya formal también en la tercera división profesional. Que eso de profesional también es muy cuestionable porque los chavos en lugar de cobrar, más bien les cobran y bueno, habría que ver por ahí cómo está esta situación. Así es, y bueno, para entrar en materia rápidamente, el día de ayer quedó una entrevista pendiente durante la presentación de Purépechas eh, H2O, y bueno, habló José Juan García, director del Cefocar, en esta presentación porque sabemos que van a echar mano de algunos jugadores del Centro de Formación Canaria y no va a ser una filial, sin embargo, sí se van a apoyar ahí en algunos jugadores. Vamos a escuchar las palabras de José Juan García, director del CEFOCAR. Bueno, pues es darle continuidad al proyecto de Fuerzas Básicas. Estamos ya, como ves, completos. Tenemos ya nuestra estructura formada, arrancamos con sub-13, los más pequeños, y terminamos, bueno, nuestra culminación dentro del proyecto de Fuerzas Básicas es con esta tercera división. Bueno, recordemos que todo esto ha sido muy intempestivo, ha sido muy grande la participación sobre todo de la sociedad, y te lo digo en general para no especificar, pero mucha gente se acercó al proyecto y esto está conformado pues, por muchísima gente. O sea, no es nada más el Club Atlético Morelia, creo que cada día se suma más gente como tal al proyecto. Es un proyecto inclusivo, es un proyecto que José Luis nos ha instruido perfectamente para que esto sea de los michoacanos y para los michoacanos, y creo que vamos en muy buen camino. Bueno, el plan primero es hablar de las fuerzas básicas, es el convertirnos en una de las mejores estructuras formativas del país. Y bueno, creo que pues, ahí está la prueba, creo que vamos bien, lo llevamos adelante, y apoyar con todo el equipo para que logre sus objetivos, que bueno, todo el mundo lo sabe, que es llegar a primera división lo antes posible. Habló, por supuesto, de la parte formativa, pero también habló de la parte de Atlético Morelia, pues que ahí no hay otra cuestión más que José Luis Higuera, el proyecto. Es curioso de que ya no se hablen tanto de los socios o de los dueños del equipo, ¿no? Lo cierto es que a final de cuentas, pues aún no sabemos si ya José Luis Higuera ha tomado la mayoría de pues del equipo, ¿no? Del control Las acciones. de las acciones, perdón, se me fue la palabra. A lo mejor ya la situación va por ahí, luego de que los Arana pues ya tuvieron una aparición en otras situaciones, en otras plazas, y bueno, pues habla también del objetivo, ¿no? Que es llegar a primera división. Por supuesto, parte fundamental de este proyecto son las academias, son las fuerzas básicas, Eduardo. Sin embargo, ¿qué tanto es apoyar al joven? ¿Qué tanto también es parte de un negocio que pueda darle sustentabilidad al proyecto de Atlético Morelia, ¿no? Vamos a ver qué tanto pueden apoyar, ¿no? Es sumamente importante que sí se esté haciendo la visoría pertinente y no solo en Michoacán, porque como
lo ha marcado, quieren ser una de las mejores academias formativas en el país. Que eso, pues también está muy lejano, ¿no, Eduardo? Pues, como muchas veces se menciona por ahí, cantidad no es calidad. Cantidad puedes tener cientos de jugadores o decenas o cientos de jugadores, quizá miles, no sé si lleguen ya a miles con las academias que tienen establecidas al interior del país y por ahí algunas en el sur de los Estados Unidos. Pero sí, la reflexión sería si cantidad es calidad. Eso por una parte. Por otra parte, también es bastante cuestionable el proyecto cuando se habla de un proyecto incluyente, que no inclusivo, incluyente cuando pues hablamos de un centro formativo donde llega el niño pues que tiene, que es cascorbo, le llamamos, o patizambo, con los piecitos con alguna deformidad, el pie plano, que tienen algún tipo de sobrepeso, de obesidad, y que tienes que incluirlos en ese proceso formativo para dar lugar a una, llamémosle una ilusión del niño de llegar a jugar en una división mayor, pero también yo creo que se tiene que ser muy honesto con los chicos que sí cumplen el perfil, los que no cumplen el perfil, para de ahí segmentar quiénes sí van al rendimiento o a la competencia y quiénes van a participar de una manera solamente por salud o por cuestión recreativa, ¿no? Creo que sí es importante ahí establecer la diferencia y ciertamente todas las academias, cualquiera, de cualquier equipo que esté, pues ahora llamamos de liga de expansión, pues tendrán que apostar a esa inversión de los padres de familia, ¿no? Y de quizá algunos empresarios privados que quieran invertir un poco de su dinero en estos procesos que a fin de cuentas terminan pagando los padres de familia y que a mí también se me hace cuestionable porque no solamente en este club, sino en otros, me he dado cuenta de diferentes clubes que cobran a los chicos de tercera división porque jueguen. Entonces, el jugador no cobra, sino más bien paga por participar y eso es bastante pues, cuestionable, ¿no? En algunos casos, reitero, no en todos, y desconozco también si sea aquí en Morelia la misma política financiera, habrá que ver. Vamos a una pausa y seguimos hablando de esta situación. Todavía ahí me quedaron algunas incógnitas que a lo mejor le podemos dar plática. Vamos a una pausa, regresamos, estás en la gambeta. Ya estamos de vuelta, amigos de la Gambeta, y bueno, por ahí platicamos con Eduardo Rubio de la situación de las terceras divisiones, hasta qué punto le podemos llamar que es una tercera división profesional. Sin embargo, también, Eduardo, ¿hasta qué punto se vale esta parte académica cobrarla? O sea, tampoco puedes dar las cosas gratis, pero entonces, ¿hasta qué punto se puede dar, se puede partir esta situación? Yo creo que tiene que ser muy claro en esta cuestión, yo lo manejo así en mi academia, que próximamente vamos a tener ahí algunas innovaciones que seguramente vendrán muy bien con la gente, pero eso será tema de otro programa. Atendiendo a lo que me preguntas, yo creo que es válido, la entidad deportiva tiene que cobrar por sus servicios, por los gastos de operación que se implican, ¿no? El pago de luz, de agua, de todo lo que implica impuestos y demás, y por supuesto el salario de los entrenadores o de los monitores o los instructores, quién sabe hasta qué les alcance, porque ya hay gente que pues tiene, son instructores o son meramente monitores y ya se denominan profesores o se autodenominan entrenadores, que también eso habría que verlo, ¿no? Entonces, sí es válido, me queda claro que hay que cobrar el servicio a los padres de familia por recibir a los niños. Y también aquí hay otra interrogante, que tanto algunas escuelas de fútbol o academias de fútbol o clubes de fútbol infantil pues se convierten en meras guarderías, ¿no? O en centros más bien de pues cuidado o de atención para los niños que sus papás están trabajando y que los dejan para que ahí se entretengan. Yo rápido te comento de un caso en un club en el que yo trabajé aquí. Obviamente no es Atlético Morelia, es un club privado deportivo en el que la mamá de un chico lo dejaba a las 3 de la tarde y lo recogía a las 10 de la noche. Y el chico estaba en fútbol, en natación, en atletismo, en taekwondo, en infinidad de disciplinas deportivas, y por estar en todo terminó estando en nada.
Entonces, sí hay que ser también muy cuidadosos en ese sentido del proceso formativo. Y también la cuestión del área fisiológica y el área médica. Es decir, si se pide algún certificado médico, si los chicos están bajo una supervisión de algún psicólogo, algún nutriólogo, algunas personas que se hagan cargo de este aspecto formativo integral. Y eso justifica que el papá pague alguna colegiatura o alguna cuota precisamente por la cuestión formativa de su hijo. Hasta ahí lo legitima. Pero ya cuando me parece que entran a una etapa de competición o de alto rendimiento con la representatividad institucional, me parece que ahí se voltea un poco la situación. Que es cuando se le comienza a llamar la división profesional, llámese Sí, segunda, tercera o primera o ascenso. sí, es ya cuando el chico tiene las condiciones más bien de recibir algún tipo de beneficio, ¿no? Algún tipo de beca, algún tipo de apoyo, y ya no pagar, sino más bien recibir un beneficio. Aquí también habría que ver, cuando yo trabajé hace muchos años en Monarcas, no era que los chicos recibieran algunas becas, sino más bien la cuestión formativa va a la cuestión de los uniformes, los viáticos, los alimentos, los traslados, los arbitrajes, que eso sí los absorbe el club. Y entonces eso también justifica el hecho de que en las categorías de menor edad, pues sí se cobre una cuota, ¿no? Pero me parece que ya conforme van subiendo su proyecto, su proceso formativo, en lugar de pagar, tendrían que recibir un beneficio. Llamémosle, no necesariamente cobrar, pero sí tener algún tipo de compensación a cambio de su esfuerzo, ¿no? Por la representatividad institucional. Por la situación de llamarlo profesional. O sea, Así es. esa es la situación. Bueno, que realmente pues, son prácticas que pues, ya hablará de la ética de cada uno de los clubes, ¿no? Sí, por supuesto. Y como te digo, se legitima hasta cierto punto el hecho de que tú cobras por un servicio, pero habrá que ver ya cuando los chicos empiezan a desarrollar en su proceso, pues a lo mejor ya no les vas a cobrar, ya más bien tendrás que otorgarles algún beneficio, alguna compensación. Pues ahí está la situación en la tercera división profesional. Poco a poco también se va haciendo más rigurosa estas situaciones porque pues también con las redes sociales y varias situaciones que también, por ejemplo, que los medios de comunicación ya están más cerca de las divisiones en todo el país. Creo que pues también se complican estas prácticas que antes eran muy comunes, que la situación de los padres de familia, pues incluso les pagaban los registros o pagaban las tarjetas o las multas que adquiría el jugador, eran propias de los mismos jugadores. En este caso, pues los padres de familia eran quienes sostenían esta situación. Pero bueno, ahí están las cosas con la tercera división, que por cierto, dos equipos michoacanos se enfrentarán el día de mañana en un partido amistoso. Será Soberano Zamora, recibirá a Michoacán Fútbol Club allá en Zamora, y Michoacán Fútbol Club a la postre el sábado irá a Jalisco a enfrentar a la Yense, uno de los mejores equipos de la tercera división profesional, al menos en el año pasado, en el torneo pasado, este equipo de la Yense. Entonces ahí será una buena prueba para Yense, y creo que será una buena prueba para Soberano Zamora, para ver hasta dónde le podría alcanzar. Sabemos ya de cómo se conforman las estructuras. Sabemos que, por ejemplo, el equipo de Purépechas va a ser un equipo complicado, Michoacán va a ser un equipo complicado. Entonces, ahí están los representativos michoacanos. Ahora bien, vamos a pasar a las situaciones de expansión, que por cierto, no, antes de irnos de lleno con Atlético Morelia, debutó el Chupete, este jugador de 40 años. Eduardo, ¿cómo llegas a los 40 años y tener actividad aún en un nivel profesional donde en su país el Chupete tenía 10 goles en la categoría B? Pues tiene que ver mucho con el llamado entrenamiento invisible, que es el autocuidado que el jugador hace. Es decir, la alimentación que lleva, la exigencia que tiene, la vida nocturna, la vida familiar, son una serie de variables que inciden en el rendimiento. Yo me acuerdo de un Pablo Larios que se retiró bastante grande, me acuerdo de un Efraín Herrera, el Cuchillo también, pues 42 años creo, Arturo Orozco, el Mango Orozco que jugó para Puebla, también para Curtidores, también un jugador pues bastante entrado en años, 41 creo que, y también un ejemplo claro, pues ese Vanibaldo Castro Caviño. Él se retiró a los 39 años
y todavía a los 38 fue campeón de goleo individual en los torneos largos que se hacían aquí en México. Entonces, yo creo que el jugador debe entender cuándo es el momento de separarse, cuándo es el momento de colgar los botines de una manera digna, ¿no? Y no tanto que te despidan, sino tú más bien retirarte. Y tengo presentes varios jugadores que pues en el momento pleno de carrera, 32, 33 años, 35 se retiraron, obviamente dando la vuelta olímpica y dignamente. Habrá que ver el Chupete Suazo para cuánto tiene y qué es lo que puede aportar. Reitero, este autocuidado, esta vida personal que llevan, les permiten esa longevidad deportiva, el extender su vida productiva, deportivamente hablando, en el ámbito profesional. Y bueno, habrá que ver para cuánto le alcanza al buen Chupete. Pues sí, realmente fue lo más espectacular que sucedió en ese partido, donde recibieron a Tampico Madero 0-0. Al final terminó este cotejo ya de la fecha 7 de la Liga de Expansión. Mineros regresa a la senda del triunfo, le ganó a Correcaminos 3-0, y Venados pegando, pues con un suspiro de vida, y Venados ganó en condición de visitante a Cancún y se fue hasta el sexto lugar. La situación que puede otorgar el ganar de visitante, el tener 4 puntos, y bueno, lo volátil que puede ser esta liga de expansión. Y pasamos a la situación de Atlético Morelia, que regresará a la actividad el día domingo a las 12 del día en la cancha del Estadio Morelos, recibiendo a Cimarrones, que ha anunciado el Notiguera que se va a jugar a puerta abierta para el público, pero esto lo discutimos regresando de la pausa, Eduardo Rubio. Y estamos de vuelta, amigos de la Gambeta, y platicábamos previo a corte que Atlético Morelia jugará el próximo domingo a las 12 del día en la cancha del Estadio Morelos, recibiendo al conjunto de Cimarrones. Sin embargo, en Notiguera, en su cuenta de Twitter, expresó ante la duda de la afición si iba a haber acceso o no al estadio. Él ha contestado que sí habrá acceso al estadio, y será en 40% de la capacidad del Estadio Morelos. Ojo, no es una situación oficial, al menos hasta este momento. Es más, en unos momentos por ahí me pongo a navegar en la red social, porque ya en varias ocasiones cosas que dice el tío Higuera no se hacen oficiales. Entonces, esto al momento lo dijo en su cuenta personal. Puede que cambie la situación. Sin embargo, pues ahí está el comunicado que dio José Luis Higuera. Sin embargo, hay que esperar a que sea oficial y cuál va a ser la dinámica en la venta de boletos. Seguramente algunos ya tienen bonos. También hemos preguntado en algunas ocasiones cuál es el porcentaje que se ha adquirido en bonos. Pues realmente, no se ha dado la realidad. ¿Está preparado Morelia, la ciudad, para abrir las puertas del Estadio Morelos, Eduardo? Pues en época anterior de pandemia, aún el semáforo me parece naranja, se abrieron las puertas del estadio y no es cierto, en amarillo. Y la gente pudo tener acceso sin ningún problema. Yo creo que dependerá mucho, obviamente, si ya José Luis Higuera hizo de algún modo oficial, entre comillas, llamémosle esta apertura del estadio, pues yo creo que no comprometería su imagen o su palabra para que no le autoricen, ¿no? Por otra parte, también, pues el gobierno del estado está por cerrar ya su ciclo, va a entrar una nueva administración en el gobierno, y quizá esto también da la oportunidad de que pues esta flexibilidad o esta laxitud se presente, y a lo mejor la Secretaría de Salud y la misma Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y demás permitan que se lleve a cabo, ¿no? Es muy importante, desde mi punto de vista, que se sigan guardando las medidas de bioseguridad, la distancia y, por supuesto, el uso de gel antibacterial y, por supuesto, las mascarillas, ¿no? Los cubrebocas. Yo creo que no habría inconveniente, y más si como lo menciona José Luis Higuera,
el aforo del estadio será ocupado solamente en un 40% de su capacidad. Entonces, yo creo que en ese sentido ya se jugaron algunos partidos con público y se llevaron a cabo con normalidad, sin ningún inconveniente. Y creo que es viable, ¿no? Y creo también que la gente que tenga conciencia y que esté preparada, sin ningún problema puede asistir al estadio a ver este partido entre Atlético Morelia y Cimarrones domingo a las 12 del día. Ahora bien, pues si va a regresar la gente, tendría que regresar el buen fútbol. Sin embargo, no es que el equipo de Ricardo Baliño no lo haya tratado, ¿no? Sin embargo, ha fallado un poco en la contundencia. En los últimos 2 partidos amistosos que tuvo el Canario, en uno perdió contra Toluca en el tiempo regular, en los 90 minutos, 4 goles por 3. En el tercer tiempo hay que recordar que empataron. Sin embargo, esas son decisiones como alternas que se toman en cada uno de los partidos amistosos. Sabemos que puede haber 3 o hasta 4 tiempos dependiendo de cómo lo decida el local, eso lo decide la situación de la localía. Y contra Atlas empataron 1 gol por 1. En esta situación, Jesús Ramírez no anotó gol, no se presentó en el marcador. Sin embargo, Abella sí en 2 ocasiones, ahora en el último partido. ¿Qué tendrá o qué debió de haber ajustado Ricardo Baliño en estos 2 últimos encuentros ¿cómo podríamos decir? De interpretemporada, de Pues descanso. volvemos a lo mismo que se ha mencionado otras veces, ¿no? Se juega bien o se juega cómodo en la medida que el rival lo permite. Y ciertamente estos acuerdos que manifiestas respecto de la cantidad de minutos que se van a jugar y la cantidad de los jugadores que van a participar, son varios los puntos que hay que atender. El primero sería, bueno, pues el funcionamiento del equipo, ¿no? Que estos partidos de carácter amistoso sean de utilidad para los entrenadores y obviamente para los jugadores, que no pierdan ritmo. Y esto también ajusta los tiempos y ajusta también o demanda un ajuste de la rotación de jugadores, de tal manera que tú puedas observar en una competencia simulada a los jugadores para ver quiénes están en condiciones de dar su mejor esfuerzo a la hora de participar, ¿no? Yo creo que el equipo viene haciendo las cosas bien. Los partidos oficiales 2 últimos los ganó. En estos partidos Los últimos 3. sí, los últimos 3. Y estos 2 últimos partidos, pues se presta mucho para esta situación que yo te comento de esos simuladores que no son otra cosa que los partidos amistosos que te permiten observar jugadores, rotarlos y ver el funcionamiento más allá del resultado. Creo que sí, y estoy convencido como técnico, que estos partidos amistosos son de gran utilidad, pero lo que se busca es el funcionamiento del equipo más allá del resultado, porque igual recordemos que con Pumas se perdió y el equipo jugó bien. Recordemos que en su gira por Estados Unidos también ganó algunos partidos, que el equipo jugó bien. Los últimos 3 que jugó de la liga oficialmente también los ganó. Entonces yo creo que va a ser un buen partido. Cimarrones es un equipo también que busca la circulación de la pelota, la posesión, que tiene llegada y que también pues puede ser un juego abierto, ¿no? De muchas llegadas, de ida y vuelta. Esperemos que así sea por el espectáculo y por el bien del aficionado. Por ejemplo, al equipo de Cimarrones le dio el parón hace 2 jornadas. Eh, de la 4, en la jornada 5 fue cuando descansó Cimarrones y regresó con poca actividad. Realmente no le ayudó mucho esta situación y terminó perdiendo contra Venados. Vamos a ver ahora cómo regresa el equipo de Atlético Morelia y con estos 3 partidos que ha ganado, a ver si le mueven la alineación. Pues hemos llegado al final de la gambeta en este día miércoles, Eduardo. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado y muchas gracias, Eduardo Rubio. Al contrario, Sergio, como siempre, un gusto estar contigo a cuadro. Ahora, en la ausencia de Ismael, le deseamos que esté bien, que pueda el día de mañana acompañarnos como gente que participa aquí en la Gambeta. Y bueno, despedirnos deseándole a la gente que pase una muy buena tarde y nos vemos el día de mañana aquí en la Gambeta. Muchas gracias, Sergio Román. Pues a nombre de Ismael Herrera, nos vemos el día de mañana.